Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes, una nueva entrega de Teledebate, como siempre, con Ramón Reyes. Vamos a estar con ustedes por la próxima hora, compartiendo temas de interés general y una muy importante entrevista que presentaremos en el próximo segmento. La frase de hoy dice así: el futuro está en las manos del maestro de escuela. Esto lo dijo Víctor Hugo, gigante de las letras francesas y la literatura universal. Los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1512 murió el navegante y explorador Américo Vespucio, quien estableció que las tierras del Nuevo Mundo eran un continente. En su honor lleva el nombre de América. En 1795, mediante el Tratado de Basilea, pasó a Francia el dominio de la parte española de la isla de Santo Domingo. En 1819 los Estados Unidos forzaron a España a venderle el territorio que actualmente compone el estado de la Florida, donde todavía se conservan muchos vestigios de la cultura hispánica. En 1908 nació en Gran Bretaña el dirigente pacifista William Randall Cranmer. De ideas avanzadas para la época, fue electo a la Cámara de los Comunes, desde donde mantuvo una permanente prédica a favor de la paz mundial. Fundador de la Liga Internacional de Arbitraje para dirimir conflictos, en 1913 le concedió el Premio Nobel de la Paz. Y en el año 2013 murió en Cuba el destacado dirigente oposicionista José Osvaldo Payá, junto con el activista Carlos Cepeda, en un trágico accidente vehicular. Su familia sostiene que el mismo fue provocado de manera intencional por agentes del gobierno que perseguían el automóvil en que viajaba. Ramón, como siempre, la actualidad tiene distintas caras. Ahí hay unos datos de interés en el orden económico, un poco contradictorios. Economistas advierten que el déficit fiscal de este año, que estaba estimado en 943 millones de pesos, se elevará en realidad a 2.000, pese al aumento de las recaudaciones. Para el año 2015, el economista Eduardo Selman advierte que el pago de los intereses de la deuda pública va a absorber 100.000 millones de pesos. La misma se ha incrementado en 639% en los últimos 14 años. No obstante lo anterior, la economía nacional es considerada como la más grande del Caribe, con un Producto Interno Bruto estimado en 62.000 millones de dólares. Y analistas del poderoso Banco Internacional Nueva Escocia pronostican que la economía dominicana crecerá un 4.8% tanto en el 2015 como en el 2016. Tocará al gobierno procurar que haya una mejor distribución de dicho crecimiento. Y el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha solicitado un aumento significativo de los recursos que recibe el presupuesto nacional. Como requisito previo, sin embargo, procede a llevar a cabo, no sé qué tú piensas, pero yo creo que procede una auditoría de la forma en que se han manejado hasta ahora, sobre todo después que el propio rector acusó a su predecesor de haber inflado la nómina de empleados con fines electorales por un monto de más de 700 millones de pesos. Cuando él seguramente dijo, mañana solicito la auditoría. Yo estoy esperándola. Pero claro, esto, bla, bla, bla. Esto es para uno cambiarse ahí y granjearse la simpatía del electorado. Él cuando seguramente dijo, y lo dijo aquí también, que iba a solicitar una auditoría. No habrá dicho en vez de mañana, un mañana. Ah, bueno, es posible. Le doy la razón a usted. Un mañana es nunca. El superintendente de Cicerril, Fernando Camaño, rechaza y desautoriza la práctica de reclamar las huellas dactilares a los afiliados a la Seguridad Social cuando acudan a comprar los medicamentos que ampara el sistema en la farmacia autorizada para pedirlo. Recuerda que la Junta Central Electoral está llevando a cabo la entrega de la nueva cédula biométrica, que es el documento legal de identificación. A mí me parece, Ramón, que colocar las huellas de manera indiscriminada además puede constituir un riesgo potencial de clonación con fines ilegales. Aquí donde todo se falsifica. Imagínate tú que te copian una huella y te la pongan mañana. Eso no está previsto en ninguna ley. En un escenario, no. Está bien, pero que te pongan un escenario de un delito y te pongan la huella tuya. Ha pasado en ocasiones. Bueno, pues entonces. Ha pasado. No se te puede. roban la cédula, roban la cédula y la dejan como pista Sí. en lugar de la ocurrencia de un hecho delictuoso para que la policía vaya y se confunda mientras huyamos por la derecha. Se confunda o a propósito. O a propósito. Bueno,
de poner atención, señora, al hecho de que según expresó en Teledebate el destacado jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón, esto es importante, fíjese, en tanto, esto lo hemos comentado varias veces, Ramón, en tanto el proyecto de reglamento a la ley de regularización y nacionalización permita a cualquier extranjero acreditar su nacimiento en la República Dominicana sin estar inscrito en el registro civil con apenas 2 documentos de dudosa confiabilidad y sin siquiera especificar el nombre de los padres ni su estatus migratorio. En cambio, un nacido aquí de padres dominicanos que hayan dejado transcurrir el plazo de 60 días para declararlo legalmente, se tiene que someter a un costoso y prolongado expediente judicial de declaración tardía, donde tiene que presentar hasta 7 documentos que acreditan su nacimiento, así como la identidad de sus progenitores para ser reconocido como ciudadano dominicano. A todas estas, además, el proceso del extranjero es gratuito y el de declaración tardía, ustedes los abogados cobran unos buenos cuartos por eso. Y la Junta también, bueno, y los tribunales. Sí. Mire, es una situación totalmente discriminatoria en contra del... Claro, pero mira, hay que decir lo siguiente. Mira, esta mañana y ayer se reunió el consultor jurídico con la comisión que redactó el documento, porque mañana vence el plazo en que, de acuerdo al fallo del tribunal y de la misma ley, mañana es cuando se debe dar a conocer definitivamente el reglamento para la aplicación de la ley. Entonces... Me parece una cosa muy precipitada, porque hay toda una serie de cuestionamientos que, según alegan, violan la Constitución de la República. Y eso es serio, señores. Vamos a ir jugando con la Constitución. La Constitución puede ser un pedazo de papel. Usted puede buscar una solución humanitaria. Estamos totalmente de acuerdo. Pero tiene que ser dentro del marco de la ley. Si no, vamos entonces a justificar lo que dijo el finado presidente de la cuando le preguntaron, dijo, es un pedazo de papel. Sí, y es que lo hemos convertido en un pedazo de papel. Yo entiendo, hasta que no se conozca el texto del reglamento, sería peregrino decir que se va a violar. ¿Por qué? Porque justamente se dio un plazo de 10 días y se dio a conocer el reglamento para que todos los que teníamos interés en hacer objeciones la hiciéramos, y en su momento la hicimos. Y aquí nosotros hemos hecho las objeciones que hemos considerado que benefician, no que perjudican. Claro. Entonces, vamos a esperar mañana. Bueno. Vamos a esperar mañana. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos ya vamos a estar conversando en Teledebate con nuestro web, que casi lo voy a convertir en inquilino aquí. Vamos, más o menos. Más o menos. Hacemos la pausa y regresamos. Ay, no. Y te voy a explicar por qué ahorita. Bien, con nosotros el destacado especialista infectólogo, el doctor Jesús Félix Iglesias, quien ya estaba aquí con nosotros varias veces. Y lógicamente con él vamos a hablar no solo de la chikungunya o chikungunya, dice la Sagrada Academia Española que es chikungunya, con la ñ. Los norteamericanos lo abreviaron, ellos dicen chick-bay. Ajá. Y los dominicanos de le dicen chikun. Aquí decimos chikun, es más corto y más barato. Pero vamos a hablar también de otras epidemias, ¿Cómo no? O de otros riesgos. Mire, usted escribió un artículo hoy muy interesante en el periódico llamado Mitos y Verdades sobre la chikungunya. Así es. Y como me imagino que mucha gente, bueno, pues no lo pudo leer, como tú y yo tuve la suerte esa, pero quisiera que usted brevemente explicara entonces. ¿Cuáles son los mitos y cuáles son? Exactamente. Sí, y debo decirte que he recibido mucho correo electrónico felicitándome por eso, porque la verdad que ha habido mucha confusión. Y conversando los otros días con el psiquiatra amigo César Mella, me decía, Jesús, es que cuando una persona o una población es ignorante, lo primero que tiende es a negar la realidad. Y eso es cierto. El primer mito que escribimos fue que esta es una enfermedad producto de un ácido que se escapó de un barco en Jaina. Así es.
Pero entonces yo hago un recuento desde 1952, donde se aisló el virus por primera vez en Tanzania, en África, y periódicamente, a través de los años, se fue moviendo en una serie de países africanos y luego cruzó al Océano Índico, a las islas alrededor de Madagascar y continuó su travesía al sudeste asiático y posteriormente en Ravenna, Italia, hasta que el 10 de diciembre del año pasado entró en San Martín. Claro, toda la región del este del país, que le llaman Cocolo, provienen de una de las islas menores. Y hay un ir y venir constantemente, además de los barcos que vienen diario a la Romana, que tocan esos puertos, y los barcos que llegan a Santo Domingo y otros puertos del país. Entonces nosotros veíamos que si el virus, que nunca había estado en el país, está ya en San Martín, lo lógico era que rápidamente se diseminara por todos nuestros países alrededor y que iba a llegar aquí más temprano que tarde, efectivamente. Así hizo. Ese fue el primer mito. Entonces, le desmonto el primer mito diciendo que fue aislado en todos estos países que he mencionado y además el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud tomó muestras de sangre de personas con esta característica clínica y la envió al CDC de los Estados Unidos, que es el Centro de Control de Enfermedades y Prevención de los Estados Unidos, que es como si fuera una CIA en términos de salud. ¿Verdad? Y efectivamente, en 19 provincias de nuestro país, la prueba de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, que es la prueba más fidedigna que hay hoy en día, porque toma el ADN de la bacteria o del virus o de lo que sea y lo identifica inmediatamente. Entonces, en 19 provincias está el virus. Y 19 provincias porque no tomaron, 32. No tomaron las 32 porque todavía no habían reportado casos. Ya han reportado casos en la isla entera, incluyendo Haití. Muchísimos casos en Haití. Entonces ese es el primer mito que uno lo echa a un lado. El segundo mito es que no puede ser un mosquito porque cuando llega a la casa, todas las personas que viven en la casa se afectan. Bueno, se afectan todos, no así en el dengue, porque el dengue tiene más de 100 años circulando, no solamente en el país, en toda la región. Cuba, precisamente, tiene reportes en revistas científicas. Cuando aquí todavía no se escribía artículos científicos, ya Cuba mencionaba las epidemias de dengue. Y están ahí, en las revistas. Por lo tanto, el segundo mito se desmonta de que si el virus no había penetrado aquí, todos nosotros somos sensibles. Y de hecho, de nosotros tres, yo no sé a usted, pero a ti te atacó. Y con mucha virulencia. Y a mí también me atacó. Y yo me estaba riendo de usted. Exacto. Si yo me estaba riendo, se supone que a usted no debía atacar. Yo hasta ahora me he librado y ahora estoy pensando que Tú voy a estás mantener piquera. distancia con ustedes. Tú estás piquera. Bueno, pero qué bueno que usted diga eso de mantener distancia, porque otro de los mitos es que eso se pega de persona a persona. No se pega. Tiene que ser un vector, un motoconcho, un taxi, un metro que lleve el virus de una persona enferma a una persona sana. No es que se pega de persona a persona. Y si nosotros eso no lo comprendemos bien. De una persona enferma a una persona sana. ¿Pero de qué manera? Por el mosquito, a través del mosquito. Es que usted no dijo nunca Sí, la ahora, palabra clave, mosquito. El El mosquito tiene que picar a uno que está enfermo y para entonces llevarlo a como uno si que está fuera sano. un motoconcho que tú pides una pizza. Exactamente. ¿verdad? Entonces, si veo un Un mosquito, delivery. Un delivery. si veo un mosquito ahí cerca de Ramón, ¿qué hago? ¿Mato al mosquito o mato a Ramón? A los dos. A los dos.
no me pegue. Está bien. No, fíjese que el mosquito, para que pueda transmitir la enfermedad, tiene que ser los primeros 3 días. O sea, ya él está inocuo. Exacto, porque ya no hay viremia. Es decir, ya el virus no está en la sangre. Y por lo tanto, tiene que ser en el inicio de la enfermedad que el virus está circulando por el cuerpo, que el mosquito al chupar la sangre, chupa también el virus y lo lleva a otra persona. Pero eso es muy importante, eso que tú recalcaste del mosquito, porque si las personas no toman conciencia que el mosquito es el que transmite la enfermedad, lo mismo que al dengue, y es el mismo mosquito, no eliminan los criaderos de mosquitos que están en las casas. El florero con agua que hay que cambiarla, el tanque que almacena agua, las bromelias que se le almacenan agua en los cachivaches en el patio. Si no tomamos conciencia, entonces vamos a tener criadero y va a seguir la transmisión. Otro mito que lo hemos oído y lo penoso de esto es que se lo hemos oído a médicos que lo creen. Y yo pongo médico entre comillas porque, óyeme, son médicos de oído, porque deben leer literatura científica. Son médicos de oído. Que clonaron un mosquito para disminuir el dengue y que ese mosquito resultó en una rara enfermedad. ¿Pero dónde salió? Pues porque usted me dice, vaya, cuando usted me habla de un médico o médicos que están propagando esa versión, yo digo, bueno, pero ¿dónde la recogieron? Bueno, la recogieron porque hay algunos países que han modificado algunos mosquitos con esa finalidad del dengue, pero un mosquito clonado tampoco va a producir otra enfermedad. El mosquito que se clona es para que no se reproduzca la especie de los mosquitos, lo cual eso trae también consideraciones éticas que hay que discutirlo, y yo le aseguro a la población, o por lo menos a todas estas personas que están escuchando y viendo este programa, que en la República Dominicana ni se ha importado mosquitos clonados, ni se han clonado mosquitos antes ni en el presente. Y por último, otro de los mitos que me dejó atónito, porque me lo han discutido, pero con certeza. Sí. Mire, doctor, usted hace un té de mango verde con malagueta y canela. Y canela. Y eso es un cuchillo. Un cuchillo, así es. Eso corta la enfermedad. Y entonces la respuesta que yo le tengo a eso es que en primer lugar eso no es cierto, porque no está comprobado científicamente, pero si es así, entonces que lo sometan en Estocolmo para ganarse el premio Nobel de Medicina, porque si eso cura una enfermedad que ha producido tantas pérdidas económicas, porque hay que ver que a mí me han llamado jefes de personal de varias empresas diciéndome que han tenido que darle licencia médica a una gran incentivo cantidad. laboral ha sido alto. Y entonces eso disminuye la productividad de un país. Pero a usted le faltó otro mito, el del polvito. Ay, que fue un polvito que vino del Sahara, el polvito amarillo que vino, se diseminó aquí en la isla, y óyeme, ese polvito amarillo fue lo que causó la chikungunya. Exacto. Sí. Bueno, Todo eso es fruto de la ignorancia. Exactamente. Entonces, por eso ha sido tan importante el artículo que usted escribió, que yo leí, y quise entonces que usted lo resumiera aquí para que también los amigos clientes que a lo mejor no pudieron leer el artículo por cualquier razón, bueno, que tuvieran entonces conocimiento de ese enfoque tan importante, es decir, desmontar mitos, desmontar falsedades. Así es. Y entonces sustituirla por lo que real y efectivamente es. Vamos a tener que hacer una pausa. Usted habló de la causa. Vamos ahora en el próximo segmento a hablar del efecto. Volvemos con nuestro invitado de esta tarde en Teledebate.
Bien, Ramón Reyes está muy preocupado porque todavía como él le dio Sí. él quiere ver si el doctor le dice más o menos No. el tiempo que le va a durar No, toda la porque molestia. así como él desmontó el mito de las causas, también puede haber un mito de los efectos, porque hay mucha gente que ha confundido determinados dolores propios de chikungunya con otros dolores. Y yo quisiera que usted nos hablara cuándo un dolor es provocado por la chikungunya y cuándo no. Mira, Porque yo he tenido los dos dolores. Pero eso es difícil lo que se ha identificarlo. visto en las epidemias de chikungunya, antes de nosotros padecerla, que están debidamente escritas en revistas científicas, es que la chikungunya es una fase aguda que te puede durar algunos días hasta 10 días. Hasta 10. Hasta 10 días. A mí me duró 10. Entonces, que cuando ya se cae la fiebre y hay una mejoría del estado general, después de los 10 días y hasta 3 meses, un porcentaje importante que puede rondar por el 40%, pueden tener dolores articulares por 3 meses, hasta 3 meses, de 10 días hasta 3 meses. ¿Hinchazón? Y esto es lo que los médicos le llamamos el cuadro subagudo. Ya no es agudo, agudo es los primeros 10 días, desapareció en el 60% de los casos. Pero hay un 40% que después de haber mejorado, se queda con algunos dolores articulares hasta 3 meses después. Ese es el cuadro subagudo. ¿No es verdad que dura 2 años? Y hay algunas personas, afortunadamente, menos porcentaje, que puede durar hasta 2 años esos dolores y se trata entonces como si fuera una artritis reumatoidea. Hay que darle algunos analgésicos y antiinflamatorios más fuertes que pueden durar hasta 2 años. Y entonces eso es lo que se denomina la fase crónica de la enfermedad, que en muchas personas no le permite desarrollar el trabajo que estaban realizando. Qué resaca esa, ¿no? Exacto. Bueno, ahora doctor, el dengue. El dengue es una endemia, ¿no? Es una endemia como lo va a ser la chikungunya a partir de esta Entonces, epidemia. vamos a tenernos que acostumbrarnos a convivir con ella. Bueno, ya estamos de hecho acostumbrados. Pero digo indefinidamente. Hasta que las vacunas estén disponibles para toda la población mundial. Pero hay vacunas ya. Ya hay vacunas, no ¿Para el están dengue o para la chikungunya? para el dengue. Para la chikungunya se están elaborando ahora protocolos de investigación para algunas vacunas, que no son tan fáciles de realizar. En el caso específico del dengue, hay una vacuna muy prometedora que es efectiva contra 3 tipos de los 4 de dengue. Pero lo ideal en una vacuna es, primero, que sea efectiva para todas las enfermedades. Segundo, que pueda ser asequible en términos de precio. Y tercero, que se pueda producir en grandes cantidades. Porque cuando salga una vacuna de dengue, específicamente, que la habían anunciado que ya para esta época ya iba a estar disponible, pero hay factores técnicos en la elaboración de la vacuna que no la hacen posible salir al mercado, va a ser una vacuna muy demandada. Claro. Sobre todo en el sudeste asiático, que hay tanta gente y que el dengue grave, como se llama ahora, que antes se le llamaba dengue hemorrágico, es del sudeste asiático fue que vino a América, esa forma de dengue grave. Usted dijo que la vacuna esta va a inmunizar a 3 de los 4 tipos de dengue. ¿Cuál es el tipo de dengue que va a quedar en ese caso? Aparentemente es el dengue tipo 3, que no es tan efectiva. No es el hemorrágico. No, es que cualquiera puede producir hemorragia. A cualquiera de los 4 tipos. Hay una teoría que es que
uno padece, porque el dengue, a diferencia de la chikungunya, uno lo puede padecer 4 veces. 4 veces. 4 veces. Wow. Si están circulando 4 serotipos diferentes. O sea, el año pasado fue un año epidémico en el país y estaban circulando en el mismo tiempo el dengue tipo 1, el tipo 2 y el tipo 4. Al que le afectó uno de esos tipos queda inmune por siempre para ese tipo. Pero es susceptible a los otros. Pero es susceptible a los otros. En el caso específico del dengue, el serotipo 3, el tipo 3 de dengue, no ha circulado en el país en los últimos 6 años. Lo que quiere decir que si en el país hay 210 mil niños que nacen todos los años, 6 años acumulando casos nuevos, por lo menos para el dengue tipo 3 están 1 millón y pico de niños nuevos, más un porcentaje de la población que no le dio el dengue tipo 3 cuando circuló. Lo que quiere decir que cuando penetre ese tipo en el país, va a haber una epidemia de dengue tipo 3. ¿Por qué muere tanta gente del dengue? ¿Es por el dengue en sí o porque no se trata adecuadamente? Porque no se trata adecuadamente. El dengue en sí, no tratado adecuadamente, puede matar a una persona. Pero tratado adecuadamente, no debe morir más allá del 1% de todos los afectados. Bien, tratado adecuadamente, ¿cuáles serían los pasos? Pues desde que la persona empieza a sentirse mal, en vez de automedicarse o ponerse a especular si lo que tengo es una fiebrecita, debe ir al médico, ¿no? Bueno, siempre que uno se sienta mal, debe ir a un médico, porque uno puede pensar que es una cosa y ser otra. Sí, pero que hay gente que se excusa con la vecina le dijo que tenía se el mismo problema. automedican y cosas de esas. Puede haber un factor de eso, pero lo más importante en el dengue, mire, el dengue no se trata ni con estudio de laboratorio, ni con plaquetas, ni con hematocrito, ni con sonografía para ver si hay extravasación abdominal. Todas esas cosas hay que dejarlas a un lado. ¿Con qué se trata? El dengue es clínico, es clínico. Cuando usted dice que es clínico, ¿qué quiere decir? Que tú tienes que ver la persona. La persona tuvo fiebre y se le quitó la fiebre. Y en ese momento que se le quitó la fiebre, en vez de estar bien, comienza a vomitar, comienza a tener dolores abdominales, comienza a quedarse en la cama acuclillado, con las piernas recogidas, comienza a tener una expresión en la cara de angustia, de dolor. Eso es lo que el médico tiene que darse cuenta. Si no se da cuenta de eso y le manda a pedir una plaqueta, cuando vengan la plaqueta a decirle que está muy baja, se murió el paciente. Mire, entra en choque. Me alegro que usted diga eso, porque yo he notado, y no en el caso específico de la República Dominicana, sino en general, en los últimos años con los avances de la tecnología en el campo de la medicina, que muchos médicos ya no hacen clínica. Lo que es Laboratorio. una placa, mándale no sé cuánto años el laboratorio, y pero ve no, con ella. no tocan al paciente. Mira, el dengue grave, la fase crítica del dengue grave puede ser de unas cuantas horas hasta 3 días, no más de 3 días. De unas cuantas horas, una vez caída la fiebre, hasta 72 horas. En esos 3 días, el médico tiene que saber, tiene que detectar a tiempo que está en esa fase crítica para colocarle un suero, lo que le llamamos suero, soluciones endovenosas, y pasarlo de acuerdo a la extravasación que se está produciendo. ¿Y cómo se mide la extravasación? Por el pulso, porque si te falta líquido tienes un pulso más rápido, por la tensión arterial y por la presión arterial media. Esos son 3 elementos clínicos que no es de alta tecnología ni mucho menos. Claro. Ahora, el médico tiene que estar ahí. Si es en el sector privado,
tiene que estar ahí y cobrar por su tiempo. Correcto. Pero si es en el sector público, tiene que estar ahí y tener la responsabilidad de no irse de al lado del paciente. Porque si fuiste a hacer otra diligencia, se te muere el paciente. Y no. Doctor, vamos a hacer una pausa. Permiso. Doctor, nos quedan apenas unos pocos minutos de esta 7, no van a dar interesante 7. exposición, 7 ¿no? minutos Bueno, van a dar. y hay dos temas, antes de que usted se vaya, que quisiera dejar esclarecido. En su reciente paso por el país, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon estuvo primero en Haití y allí declaró que era un compromiso del organismo mundial contribuir a la erradicación del cólera en el territorio vecino. Entonces me pregunto si todavía subsiste el peligro para nosotros. ¿Y Bueno, cuáles serían las medidas recomendables para mantener nuestro territorio libre de ese flagelo? Sí, bueno, de acuerdo a la experiencia pasada, a principios de los 90, cuando fue aquella gran epidemia de cólera que inició en Perú y cada mes ocupaba un país diferente de América Latina Me acuerdo. y se detuvo en México, ya en la frontera de Estados Unidos, por las condiciones ambientales nuestras, ¿verdad? Sin letrina, sin inodoro, sin agua por tubería y un sinnúmero de situaciones. Esa gran epidemia duró 10 años en controlarse. Si nosotros la tomamos como buena y válida, esta epidemia, hubo un gran pico cuando inició, pero va esporádicamente, pueden salir casos de cólera por las condiciones sanitarias del país. Pero no dejemos bajar la guardia. No debemos bajar la Ese era guardia el nunca. punto. Y las Naciones Unidas tienen un gran compromiso con Haití, porque por más que han querido negar que no fue uno de los soldados de las Naciones Unidas que trajo el cólera, Haití, la opinión pública mundial considera que fueron Naciones Unidas. Es decir, Soldados enviaron brasileños. unos... Sí. Soldados brasileños. No, de Nepal. De, No, de de Nepal. Nepal. De Nepal. Entonces, no tuviera que ver con... No, porque en Brasil no había cólera. No. En Nepal. sí. Entonces, ¿qué pasa? Unos soldados que vienen a traer la paz, bueno, pues está bien, no mataron a nadie desde el punto de vista de soldado. Pero si te traen un vibrio cólera que te mata a una gran cantidad de gente, entonces hicieron la guerra por otro lado. Entonces, La ley de Malthus Naciones Unidas tiene una gran responsabilidad. Y nosotros que tenemos un sistema que aunque es deficiente, es mucho mejor que Haití, por eso pudimos también tener un mejor control en la primera, en el primer epidemia que hubo, pero nunca debemos bajar la guardia. Correcto. Vacunas, doctor. Cuando usted era chiquito, yo era chiquito, en la escuela nos vacunaban cada cierto tiempo contra difteria, sarampión, toferina, tétano. Y se vacunaba periódicamente. La última vez que yo recuerdo de una gran campaña periódica fue en el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández, que había un infectólogo, ¿cómo se llamaba? No. Espérese. Mera, era. Pero ese no fue en el gobierno de Antonio Guzmán, fue en el gobierno de Salvador Jorge Digo, Blanco. perdón, de Salvador de Blanco, excúseme. No, Vale la déjame corrección. explicar. Entonces, espérese. ¿Qué deben hacer la gente que tiene ahora la chikungunya? ¿Se debe vacunar? Bueno, es que no hay vacuna para No hay vacuna. la chikungunya. Para la chikungunya. Ahora, ya que tú mencionas el tema de vacuna, debo decirte lo siguiente. Cuando éramos pequeños, nos vacunaban contra la viruela en las escuelas. La campaña contra la viruela fue de una magnitud tal a nivel mundial que fue
primera enfermedad erradicada del planeta Tierra por el ser humano. ¿Ok? Porque se vacunó a todo el mundo y todo el que viajaba tenía que llevar su tarjeta amarilla de que estaba vacunado contra la viruela o enseñar la cicatriz, Sí, yo tenía... que era una cicatriz permanente. Se dejó de vacunar contra la viruela y uno espera que de los laboratorios que tengan viruela, Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, pues que de ahí no salga nunca. Ahora bien, la pirámide poblacional es una base muy ancha y la edad ya nuestra muy pequeña, pero con el desarrollo del bienestar colectivo en el mundo, esa pirámide de base ancha se ha ido reduciendo y es prácticamente una columna. Ahora tú ves una persona de 80 años haciendo jogging y activamente. Por lo tanto, las vacunas ya no son nada más de los niños. Los adultos deben vacunarse por lo menos con 8 vacunas. Bien, doctor, usted que está citado para volver a la porque tenemos que seguir hablando de estos temas. Y ¿no? recibir llamadas del público. También. Bien, hacemos la pausa y cuando regresemos volvemos en breve con el tiro rápido. Teledebate El Tiro Rápido de Mario Rivadavia. Frente a la situación creada con motivo del tan debatido fallo del Tribunal Constitucional, estableciendo los requisitos para el reconocimiento de la nacionalidad dominicana, la consiguiente campaña internacional de presión sobre el país promovida tras bastidores por el gobierno haitiano, como en días recientes sacó a relucir la Nubilista, el periódico más influyente y antidominicano al otro lado de la frontera, el presidente Danilo Medina hizo el ofrecimiento de propiciar una salida humanitaria a la situación de cientos de miles de haitianos indocumentados y de hijos que alegan haber nacido en el país pero que no figuran inscritos en el registro civil. Fruto de esa decisión de naturaleza política es la Ley 169-14, que establece las condiciones para la regularización y naturalización. Aún con ciertos reparos, sobre todo de orden constitucional, la pieza recibió una acogida bastante amplia, estableciendo mecanismos para que extranjeros que residen de manera ilegal en el país puedan normalizar su irregular estatus migratorio. Es un trámite que el Estado Dominicano está ofreciendo de manera gratuita y que se estima sangrará el sobrecargado presupuesto nacional en la nada despreciable suma de unos 1.000 millones de pesos. A su amparo, hasta ahora más de 80.000 extranjeros, en su mayoría de origen haitiano, han acudido a los centros de regulación con ese propósito. Solo unos pocos cientos, sin embargo, han podido satisfacer los requisitos de la misma debido a las dificultades y elevado costo en conseguir sus documentos de identidad por parte de su gobierno. Las presiones ejercidas sobre este por sus propios nacionales y las justificadas críticas que se le han dirigido obligaron al mismo a bajar de 2.500 a 1.000 pesos la obtención de sus pasaportes y actas de nacimiento, no obstante lo cual se estima que el régimen que preside Martelly obtendrá una buena suma de dólares de ganancia. Hasta aquí todo marchaba bastante bien, pero el clásico clavo en el zapato, en cambio, lo ha representado el proyecto de reglamento para la aplicación de la ley, especialmente en lo tocante a los requisitos para acceder a la ciudadanía dominicana por parte de quienes alegan haber nacido aquí sin figurar inscritos en el registro civil. La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo procedió correctamente a abrir un plazo de 10 días para recibir opiniones y objeciones al proyecto. Dentro del mismo,
juristas calificados han planteado el carácter inconstitucional de la mayoría de los artículos del mismo. Creemos que estas objeciones deben ser tomadas en cuenta y analizadas desde el punto de vista jurídico, sustrayéndolas del marco del apasionado y con frecuencia desbordado debate entre los calificados de ultranacionalistas y los tachados de haitianófilos. Difícil de digerir, pero necesario aceptar que se haya tenido que manejar con criterio político un tema que al menos en teoría era de soberanía y ordenamiento legal, frente a la injusta situación creada al país y el gobierno, sobre todo en el escenario internacional, a través de una campaña que desbordó todos los límites de descrédito, presentándonos como un Estado punto menos que esclavista. Pero así como lo cortés no quita lo valiente, el gobierno debe ser en extremo prudente y cuidadoso para analizar con detenimiento las observaciones hechas al reglamento y sin que pierda sus objetivos humanitarios, hacer los ajustes que procedan para que el mismo se mantenga dentro de los estrictos límites de la Carta Magna, por su correcta aplicación y por respeto a la institucionalidad y a nosotros mismos como nación. Mañana, Dios mediante, volveremos a estar con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos, mayores bendiciones para todas las amigas y amigos televidentes.